escuchado sobre ella. Así que vamos a hablar sobre la gran ciudad de Tiwanaku. ¿Han escuchado Tiwanaku? Háganme así con sus deditos. Quiero ver el dedito alzado. Tiwanaku. Bien, vamos a hablar sobre Tiwanaku. En esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre esta cultura. Bien, primero empecemos a hablar sobre los Andes. En la región andina empezaron a surgir muchas aldeas. ¿Se acuerdan? Los primeros pueblos eran nómadas. Eran nómadas, viajaban de un lugar a otro buscando la manera de poder sobrevivir a los diferentes cambios climáticos que habían, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a descubrir la domesticación de alimentos, empezaron a sembrar, a cosechar y empezaron a criar diferentes tipos de animales. Una vez lograron domesticar a los animales y a las plantas, estos pueblos empezaron a sentarse y ocurrió lo mismo en la región andina. Los pueblos dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios, asentándose en diferentes lugares de los Andes y así formando las primeras aldeas. La gente empezó a tener mayor acceso a los alimentos, entonces empezaron a descubrir técnicas agrícolas que hacían que ellos pudieran tener mayor cantidad de alimento para poder abastecer a toda la población de su aldea. Y es así como estas regiones o estas aldeas empezaron a crecer en población. Cuando hablamos de los Andes, ¿a qué parte de Sudamérica nos referimos? ¿Ven a esto que está en naranja? Esto es la cordillera de los Andes. Se encuentra en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, hasta casi el final, ¿se dan cuenta? Todo esto es los Andes. En esta parte de la cordillera se ubicaron muchas aldeas, pero vamos a hablar de las más importantes que se ubicaron aquí. Con el paso de las Andes, estas aldeas fueron creciendo gracias a las técnicas agrícolas que descubrieron y es así como se convirtieron en grandes centros urbanos, se volvieron ciudades. Estas albergaban una gran población, una población mucho mayor que la de las aldeas. A este periodo de la historia se lo conoce como Horizonte Medio. Hemos visto en los anteriores temas el periodo formativo. Entonces vamos a conocer ahora a qué se refiere con horizonte medio. Aquí tenemos una línea del tiempo, dos líneas del tiempo. La primera que habla de la historia de Bolivia, el periodo prehispánico, que es en este periodo en el que estamos ubicados ahorita, donde están las diferentes culturas de las que estamos conociendo. Luego sigue el periodo colonial, desde que llegaron los españoles a nuestro territorio hasta 1825, que se funda la República de Bolivia y empieza el periodo republicano. Empieza el periodo republicano hasta 1900, cuando se descubre la explotación del estaño y empieza la era del estaño y desde 1900 hasta ahora se conoce como la época actual. Pero bueno, estamos en este periodo, estamos conociendo la época prehispánica. Entonces, la época prehispánica también tiene divisiones. Es así como se conoce como horizonte temprano, los primeros asentamientos, Vizcachani, intermedio, Huancarani, Chiripa. Y ahora estamos al horizonte medio, que es esto que está aquí, que comprende entre los años 500 antes de Cristo y 900 después de Cristo. Entonces, vamos a estar hablando del horizonte medio, de esta parte de aquí. Bien, en los Andes hemos dicho que se desarrollaron muchos pueblos que fueron creciendo y se volvieron centros urbanos o ciudades muy importantes. Por ejemplo, están los Chanchan, que se encuentran en la costa de Perú, en la provincia de Trujillo, para ser más exactos. Luego tenemos Huari, en la sierra sur del Perú, en la provincia de Ayacucho, y Tiwanaku. Bien, ven estas imágenes de la derecha pertenecen a la cultura Chanchan en la provincia de Trujillo, en Perú. Es conocida como la ciudad de adobe más grande del mundo. Si se dan cuenta, todo esto es barro.
Es conocida como la ciudad o la cultura que tiene más grande de todo el mundo, construida con barro. Luego tenemos a la cultura Wari o Wari, ¿ven? Es lo que se encuentra en la derecha. Estas dos imágenes pertenecen a la cultura Wari, ubicada en la costa peruana, en el país vecino, en la provincia de Ayacucho. Y por último vamos a hablar de lo que nos importa porque se encontró dentro de nuestro territorio, que es la cultura Tiwanaku o Tiahuanaco. Se puede conocer de los dos nombres. Ustedes buscan en internet Tiwanaku, les va a salir Tiwanaco, buscan Tiahuanaco y también les va a aparecer. Esta cultura es muy importante para nuestro territorio y para nuestro país en la actualidad, porque fue la urbe o la ciudad más antigua que se ubicó en nuestro territorio. Si bien hubieron aldeas pequeñas que fueron importantes, esta cultura fue muy importante para nuestro territorio porque fue la primera ciudad que se ubicó dentro de él. Bien, Tiwanaku no fue un imperio. Generalmente se habla de las culturas y se les dice que son un imperio cuando son muy grandes. Pero Tiwanaku no fue un imperio. Se creía entre las décadas de los años 1930 y 1980 que Tiwanaku sí había sido un imperio. Sin embargo, Tiwanaku no tenía un carácter bélico. No eran peleones, no eran guerreros, no peleaban. Tenían sí su ejército militar, pero ellos no se dedicaban a pelear para conquistar territorio, sino que extendieron o fue creciendo su población porque empezaron a influir con conceptos ideológicos y religiosos. Empezaron a utilizar la religión que ellos creían, que ellos profesaban, eran politeístas, creían en diferentes dioses. Entonces ellos fueron profesando su religión a los diferentes pueblos que habitaban a su alrededor, y es así como, sin necesidad de pelear, empezaron a unírsele los pueblos por lo que ellos profesaban, por su propia religión. Como ellos no imponían la fuerza contra los otros pueblos que se encontraban a su alrededor, no se lo puede considerar un imperio, porque los imperios se caracterizan por la conquista militar. ¿Qué quiere decir esto? Que los imperios que se han ubicado en todo el mundo se han caracterizado ¿por qué? Porque someten a los pueblos hasta que ese pueblo se rinde y se les une. En cambio, Tiwanaku no hizo esto. Tiwanaku se unió a ellos gracias a la paz. Ellos profesaban su religión y es así como lograban convencer a las personas de que se les unieran. Y es así como Tiwanaku fue creciendo y logró ser una de las ciudades más grandes y más importantes en los Andes. Tiwanaku se dividió en dos periodos. El periodo formativo, el periodo aldeano, entre los años 1200 a.C. y 100 después de Cristo, 100 después de Cristo es ahí. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A 100 antes de Cristo, perdón. Este periodo comprende cuando Tiwanaku era una aldea. Tiwanaku era pequeña, entonces se asentó cerca del lago Titicaca y poco a poco fue creciendo. Entonces, en todo este periodo formativo aldeano, Tiwanaku fue desarrollándose poco a poco. Y luego cuando hablamos de Horizonte Medio, es cuando Tiwanaku ya creció y se volvió una ciudad. Entonces comprende desde los años 100 antes de Cristo y 1100 después de Cristo. Tuvo mucho tiempo. ¿Cómo era la sociedad de Tiwanaku? Tiwanaku creció, hemos dicho, porque sus habitantes obtenían una producción capaz de sostener a toda la población. Ellos crearon técnicas agrícolas que era capaz de sostener a la población. Si bien la región de los Andes es una región muy fría y seca, ellos tenían que buscar diferentes técnicas para lograr que sus cultivos logren adaptarse al lugar en donde están y puedan crecer sanos. Es así que ellos construyeron dos cosas. Los primeros que eran los camellones de cultivo, que ahorita les voy a mostrar cómo eran. Los camellones o los sucacuyos eran estos, eran una plataforma elevada. En la parte de aquí arriba ellos sembraban y a los lados o a los alrededores habían canales de agua. Estas plataformas en su interior
tenían materiales que ayudaban a que las plantas que se encuentren aquí arriba crezcan sanas y fuertes. Y también crearon otro sistema que se llamaba las terrazas. Las terrazas se construían en montañas. ¿Ven eso como graditas? Esas son las terrazas. Entonces ellos aquí sembraban papa, sembraban oca, todo eso. Bien, la mayoría de la población de Tiwanaku se dedicó a la agricultura y al pastoreo de los animales, sobre todo de las llamas y de las alpacas. Ellos decidieron, la mayor población de Tiwanaku se dedicó a estas dos actividades. Sin embargo, también empezaron a surgir especialistas en diferentes áreas, como por ejemplo empezaron a surgir administradores de recursos, que eran personas que administraban lo que se producía y lo administraban y lo repartían a todas las personas por igual. También aparecieron los arquitectos y los encargados de la área hidráulica. ¿Qué quiere decir arquitectos? No era que iban a la universidad, porque en ese entonces no había universidad, ¿no? Entonces ellos, a pesar de que no había esos conocimientos como hay en la actualidad, Tiwanaku logró consagrarse como una de las ciudades en el mundo que tiene una gran belleza arquitectónica y también hidráulica, como vimos en los sucacuyos que elaboraban los canales alrededor de agua. A eso se refiere con administradores en el área de arquitectura y de hidráulica. También aparecieron grupos de ingenieros que eran aquellos que veían, por ejemplo, el drenaje de las ciudades, porque había drenaje también. Y también habían artesanos. Tiwanaku se caracterizó también por elaborar grandes diseños en lo que sería cerámica. Los artesanos jugaban un papel muy importante dentro de esta cultura. Estos artesanos se dedicaron a elaborar finas obras de escultura, de cerámica, textilería y metalurgia. Como podemos ver en esta imagen, la primera son un poco de cerámica que se ha encontrado que pertenece a esta cultura. Los huacos retratos o los vasos kerus, que son estos de aquí. ¿Se acuerdan que les explicaba anteriormente que estas culturas utilizaban imágenes de animales que adoraban o que temían para que ellos, para sentirse protegidos? Entonces ven aquí un puma de los Andes elaborado en un en un vaso keru. Un cóndor aquí a la derecha. El cóndor es característico de los Andes. Entonces ellos elaboraban cerámica. Esta cerámica fue encontrada en gran parte del territorio boliviano que perteneció a esta cultura. Luego tenemos la textilería. También se ha encontrado textilería o tejidos elaborados por esta cultura que lo hacían gracias a la lana de los camélidos que ellos criaban. ¿Qué son los camélidos? Las llamas, las alpacas. Todo esto lo elaboraban, si se dan cuenta, cómo obtenían esos colores de la naturaleza, la sangre de los animales, las pigmentaciones que encontraban en la naturaleza ayudaban a que estas personas realicen y obtengan estos colores en su textilería. También eran destacados en la metalurgia. Empezaron a descubrir la fundición del cobre y el oro, como ven en las imágenes, pero ellos no utilizaban el oro como un bien material o un bien como dinero en la actualidad, sino que ellos fundían el oro y elaboraban estatuas, elaboraban vasijas. ¿Para qué? Para que estos sirvieran como ofrendas. No se olviden que esta cultura le tuvo mucha importancia a la religión. Ellos eran muy religiosos. Entonces, elaboraban todas estas para los rituales que hacían, los sacrificios humanos, sacrificios animales que elaboraban, entonces utilizaban lo que sería la metalurgia. Y también se desarrollaron en la escultura, esculpieron muchas bases en piedra, como pueden ver los monolitos, estas cabezas de aquí. Cada una de estas cabezas tiene un significado que son los pueblos que se unieron a esta cultura. Entonces hay muchas cabezas que ellos tallaron y cada uno significa un pueblo que se les unía. Bien, Tiwanaku en el área circunlacustre.
Tiwanaku, les he dicho que era una ciudad muy religiosa, creía mucho en sus dioses. Es por eso que Tiwanaku generalmente realizaba siempre actos religiosos, ¿no? Realizaba cultos, adoraciones, sacrificios. Entonces, Tiwanaku ofreció a los pueblos que se encontraban alrededor del área circunlacustre, que es circunlacustre, alrededor del lago Titicaca, como pueden ver en la imagen. Entonces, Tiwanaku ofreció a los pueblos que se encontraban alrededor del lago la oportunidad de participar en sus ceremonias religiosas. Tiwanaku no era un imperio, no se caracterizaba por tener un carácter peleón o bélico, entonces ellos convencían a las personas a través de la religión, como les explicaba, entonces invitaban a los pueblos que se encontraban a su alrededor a participar de las ceremonias religiosas. Alrededor del lago Titicaca surgieron varios pueblos de centros rituales que pertenecían a la cultura tiwanaku, como pueden ver en el mapa. Está Lucurmata, Concohuacane, Oje, Parití, Pachirí. Todos estos pueblos eran centros de rituales pertenecientes a la cultura tiwanaku. Eran pueblos que se unieron a esta cultura y donde se realizaban los diferentes tipos de rituales que hacían a sus diferentes dioses. Incluso, chicos, ven aquí donde dice Puno. Este Puno es una ciudad que pertenece al territorio peruano en la actualidad. Se han encontrado civilizaciones tiwanacotas cerca de Puno. Entonces, todo esto pertenecía a lo que sería la cultura tiwanaku, que fueron asentamientos tiwanacotas o pueblos que fueron conquistados gracias a la religión o a sus creencias en ese entonces. Las relaciones entre estas comunidades se basó en el festejo y la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacían sus celebraciones o sus rituales para los diferentes dioses y también mantenían la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Tiwanaku, la ciudad de Tiwanaku producía, lo compartía con las otras aldeas y se realizaba el intercambio de joyas y regalos. La ciudad de Tiwanaku le regalaba joyas, le regalaba productos a las otras aldeas que se encontraban cerca y estas aldeas con lo poco que producían también le regalaban a la ciudad de Tiwanaku. Es por eso que esa relación de intercambio mantenía la paz en todo el territorio y es por eso que Tiwanaku no tenía un carácter bélico, porque no tenía por qué, si se llevaba bien con las aldeas que se encontraban a su alrededor. Bien, chicos, ahora quiero que todos abran su texto, página número 42. Vamos a ver cómo se consolidó la cultura tiwanacota. Bien, la planificación urbana. Tiwanaku empezó siendo una aldea, fue creciendo y tuvo una población de 15,000 habitantes. Sin embargo, aquí hay una cifra, estos 15,000 habitantes se encontraban solo dentro de la ciudad de Tiwanaku. Les he dicho que la ciudad se fue extendiendo. Si sumamos a todos los habitantes que se encontraban a los alrededores o en los diferentes pueblos conquistados por Tiwanaku, esta población aumenta a 40,000 habitantes aproximadamente. Durante 600 años, esta ciudad fue cuidadosamente planificada. Como era una aldea, poco a poco fue desarrollándose en la arquitectura y es así como empezó a desarrollar diferentes edificaciones que fueron cuidadosamente planificadas. Por ejemplo, el espacio urbano de Tiwanaku se dividió entre dos zonas: la zona ceremonial, donde se realizaban los rituales religiosos, los sacrificios, y también las zonas residenciales, donde vivía la población de Tiwanaku. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, aquí podemos ver la ciudad de Tiwanaku. En el centro de la ciudad se encontraba el centro ceremonial, que es como patio que se encuentra aquí abajo. Este centro ceremonial tenía diferentes edificaciones a su alrededor y era netamente religioso. Entonces, todas las actividades religiosas se realizaban aquí.
en el centro ceremonial. Entonces, esto estaba dividido por una fosa, si se dan cuenta, a esto se refiere con fosa, que separaba al centro ceremonial del resto de la ciudad. Esta fosa ceremonial, aquí a los lados, aquí no se logra percibir en la imagen, pero tiene 7 graditas que son lo que hace que se hunda la plataforma o se vuelva un templo semisubterráneo. En torno a los monumentos habían palacios. En esta cultura también existieron los líderes o los encargados de la población. Entonces, estos líderes o estos grupos dirigentes vivían en palacios y otro grupo vivía en diferentes barrios. Ahorita les voy a explicar eso. Y para los actos ceremoniales y religiosos, estos se planificaban en plazas y mercados. También tenían mercados donde practicaban la reciprocidad, el intercambio de productos. Por ejemplo, los artesanos intercambiaban productos con los agricultores. Así sucesivamente, esto se realizaba en los mercados que habían en ese entonces. Tiwanaku comenzó siendo una aldea, pero fue creciendo y se volvió una de las ciudades más importantes del altiplano y de nuestro territorio. Estas son un estilo de sus viviendas, eran de forma redonda o rectangular, y se agrupaban alrededor del centro ceremonial y se dividían en barrios. ¿Qué quiere decir que se dividían en barrios? En los alrededores de aquí, del templete semisubterráneo o del centro de la ciudad, centro ceremonial, perdón, se ubicaban las viviendas alrededor. Estas viviendas se dividían en barrios. Eran barrios de artesanos. Los artesanos vivían con los artesanos. Los agricultores vivían junto con los agricultores, el barrio de los agricultores. Los pastores vivían con los pastores y así sucesivamente. Cada grupo se juntaba en un barrio y es así como se dividían las viviendas o los barrios en esta cultura. Cada vivienda contaba con una fuente de agua. Como vivían cerca del lago Titicaca, contaban con agua para sus plantas, para darle de beber a sus animales. Tenían ríos, también vertientes de ríos cerca que podían ayudar a obtener agua dulce. También contaban con una cocina, un patio, un hoyo que servía de basurero y también hacían sus necesidades en un sistema de alcantarillado y canales de desagüe, como pueden ver en la imagen. Este es un canal de desagüe que pertenece a esta cultura. Las edificaciones más importantes de esta cultura están orientadas hasta los puntos cardinales. Ahorita les voy a explicar eso, ¿ya? Y las más importantes son el templete semisubterráneo, el templo de Calasasaya, la pirámide de Acapana y el centro de Pumapunco. Esos nombres raros, ¿no? Les voy a explicar un poco sobre cada uno de ellos. Aquí tenemos al templete semisubterráneo, que se cree que es la construcción más antigua que pertenece a esta cultura. El templete semisubterráneo, les explicaba que es el centro ceremonial. Aquí en el medio se realizaban los diferentes actos religiosos y se encontraba la fosa rodeada por una fosa. Tiene unas graditas alrededor de ella, de 7 gradas para ser precisa, que es lo que hace que exista la división entre el templete semisubterráneo y la parte de arriba de la ciudad. Entonces, aquí también tenían que haber canales de desagüe, porque si llovía se podía inundar todo eso. Es por eso que los arquitectos y los ingenieros de esa zona lograron que existan canales de desagüe. La pirámide de Acapana, aunque ustedes no crean, en Bolivia también existen pirámides. Entonces, esta cultura tuvo la pirámide de Acapana, que tiene una base en forma de cruz andina y está compuesta por 7 plataformas. Se cree que este fue un templo construido para adorar al dios Sol y a otro tipo de astros. Ellos adoraban al Sol, a la Luna, al rayo. Entonces se cree que aquí arriba ellos adoraban a los dioses. Fue un templo construido para adorar a los dioses. Luego tenemos al templo de Calasasaya. Este es el recinto o la construcción más grande elaborada por esta cultura. En su interior se encuentran el monolito Ponce y el monolito Fraile. ¿Qué es lo interesante de este templo de Calasasaya? En este templo, el pueblo, la cultura tiwanaku,
podía verificar con exactitud los cambios de estaciones y también el año solar. Como no había calendario, ellos utilizaban la infraestructura del templo para calcular en qué estación del año estaban o en qué año solar se ubicaban. Por ejemplo, en otoño, del 21 de marzo a la primavera del 21 de septiembre, cuando el sol, perdón, en otoño el sol salía por aquí, por la parte central, nacía por aquí. Sin embargo, cuando era invierno, el sol no salía por el centro, sino que salía por la parte noreste del templo, por esta parte de acá. Y cuando era verano, el sol no salía ni por el centro ni por acá, sino que salía por el sur, por la parte que no se ve de ahorita, pero salía por el otro lado. Dentro de este templo existen 3 esculturas muy importantes: el monolito Fraile, el monolito Ponce y la Puerta del Sol. Aquí tenemos la Puerta del Sol, que es el portal lítico más antiguo y ubicado en el templo de Calasasaya. Este portal lítico, ¿por qué se llama así? Porque es la escultura de piedra más grande que se ha encontrado que pertenece a esta cultura. El templo de Calasasaya, en la Puerta del Sol, pesa aproximadamente 10 toneladas. Pesado, ¿no? Luego tenemos a los 2 monolitos, el monolito Fraile y el monolito Ponce. El monolito Fraile representaba a un ser mítico y era el dios de los ríos. A este monolito Fraile se lo llamó así porque cuando llegaron los españoles se dieron cuenta de que este monolito tenía en una de sus manos un bastón y en la otra de sus manos algo parecido a un vaso. Entonces ellos vieron que se parecía a un fraile o un sacerdote español y es por eso que le colocaron monolito Fraile. ¿Por qué se dice que fue descubierto por los españoles años después? Porque tiene tallada una cruz en la parte de uno de sus brazos. Luego tenemos al monolito Ponce. El monolito Ponce, que es el que ven aquí, fue descubierto por el arqueólogo boliviano Carlos Ponce en la década de los 50. Este representa a una autoridad, es decir, a un dios. Y tienen ambos monolitos una altura de 3 metros de alto. Luego tenemos a Pumapunku. Pumapunku, que es lo que ven en la imagen, es una construcción que se encuentra alejada de los anteriores que hemos visto y está formada por un piso, que es lo que ven aquí abajo, que tenía grandes bloques de piedra que supuestamente estaban unidos entre sí por unas grampas. La cultura tiwanaku desarrolló diferentes tecnologías agrícolas, como por ejemplo descubrieron que deshidratando cierto tipo de alimentos, estos podían durar mucho más. Es así como descubrieron el chuño y la tunta. Aquí tienen la imagen del chuño y también descubrieron que podían secar y salar la carne para conseguir el charque de los diferentes tipos de animales. ¿Cómo fue la expansión de Tiwanaku? Como Tiwanaku dependía de su relación con lo sagrado, esta influencia llegó a expandirse hasta el sur de Perú, el norte de Chile y el norte de Argentina. Todo esto llegó a pertenecer a la cultura tiwanaku. ¿Cómo era la producción cultural? Si bien la religión era muy importante para ellos, ellos empezaron a realizar diferentes rituales y para eso necesitaban elaborar vasijas, cerámica, y es así como construyeron primeramente grandes templos y elaboraron esculturas, textilería y cerámica, y sobre todo joyas, elaboraban joyas para ofrendar a sus dioses que eran elaboradas con metales preciosos. Y la cerámica, como les explicaba, jugó un papel muy importante durante este periodo. La cerámica evolucionó desde formas muy simples. Primero no eran expertos hasta que después poco a poco lo fueron siendo y empezaron a desarrollar figuras más sofisticadas con formas de seres humanos, animales y seres mitológicos. Los más importantes son los vasos Keru, que es lo que ven aquí, y los huacos retratos, que son estos que tienen forma de persona.
Y los tejidos también se empezaron a utilizar y se elaboraron gorros de 4 puntas, como ven aquí, y también se elaboraron mantos. Bien, chicos, ese es el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Este tío ya puede dejar de grabar si gusta.